exterior del gobierno de Caldera, o de los dos gobiernos de Caldera. En mi caso, ingresé a la Cancillería junto con Roy Chatterton el mismo día y nos recibió en la vida diplomática y después nos hizo embajadores. A mí me nombró embajador en Libia, estuve 3 años y después en Corea. Y hay que decir que el aporte de la política exterior de la diplomacia de Caldera, además de la pacificación en el mundo, fue precisamente dar una nueva dimensión. Por ejemplo, fortaleció la integración latinoamericana. Toda esta idea del Mercosur, la idea de la Comunidad Andina de Naciones, viene con un gran impulso en Caracas con Caldera y en Chile con Eduardo Frei Montalva, quienes eran también demócratas cristianos, pero además en Centroamérica muchos jóvenes que siguieron a Caldera llegaron al gobierno, como Vinicio Cerezo en Guatemala o Calderón en Costa Rica. Y ese conjunto de nuevas ideas de la integración latinoamericana ha hecho que se tenga una nueva dimensión de romper con mercados, con aranceles, hacia una patria latinoamericana. Caldera fue gran integracionista y eso lo reconoce hoy la prensa mundial. Pero es que además Caldera, por ejemplo, fue el presidente que abrió relaciones con Rusia, que estaban rotas desde la época de Pérez Jiménez, y él mandó al primer embajador venezolano, Régulo Bureri Rivas, rompiendo el hielo que había con la Unión Soviética, y además fue partidario de la doctrina, que no era la de Betancourt, de no tener relaciones con regímenes de facto, sino abrirse para tratar de democratizar. En eso incluso Roy Chatterton confiesa públicamente que el mejor canciller que ha habido en la República fue Calvani, en esa época de Caldera, quien desgraciadamente murió en un accidente. Allí mismo estaba el presidente Caldera en esa época, en la toma de posesión de Vinicio Cerezo. Y Centroamérica le debe esa ola democrática, después el ejemplo, la pacificación en Venezuela, al fin de la guerrilla centroamericana, donde Caldera impulsó todas las negociaciones para la paz. Pero es que Caldera también fortaleció la OPEP, y hay que decirlo con toda claridad, estuvo presente en los foros más importantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y dio pasos vitales para la nacionalización y control de la industria petrolera venezolana. En la OPEP se le recuerda también, tuvo grandes gobernadores en la OPEP y una estrecha relación con el mundo árabe. Él llevó a las embajadas del Medio Oriente, a Argelia, a Túnez, a Libia, a Emiratos Árabes Unidos, etcétera, la presencia venezolana. Es decir, que la labor diplomática del gobierno de Caldera, de los dos gobiernos, desde el inicio, inclusive muchos de los diplomáticos profesionales, hoy los reunía esta mañana, los veíamos allí en el IFEDEC, que es donde están rindiéndole homenaje, conversábamos del aporte inmenso a la política internacional, que será motivo de estudio de las próximas generaciones, lo que tú señalabas, la pacificación, pero la integración latinoamericana, el fortalecimiento de la OPEP y nuevas relaciones con África. Abrió embajadas en el mundo africano y en el mundo asiático. Por ejemplo, multiplicó las embajadas en Asia para un nuevo comercio internacional. Nacional, el fallecimiento del expresidente Caldera, Julio César, ha generado también muchos comentarios, muchas personas en la calle recuerdan también esa decisión del presidente Caldera de otorgar libertad al actual presidente Hugo Chávez. Algunos lo criticaron, otros atribuyen esto como una política coherente a todo lo que era su estilo de vida y de gobierno pacifista. ¿Qué piensa usted? En ese punto es muy polémica la situación. El propio presidente Chávez, yo estaba esta mañana allí conversando con algunos familiares del presidente Caldera y me comentaban que el presidente Chávez llamó ayer a uno de los hijos y dijo que reconocía la honestidad del presidente Caldera. Yo creo que el tema honestidad es vital en los gobiernos social cristianos y en el respeto a la oposición. Claro está que en un momento determinado, y creo que uno de los hijos respondía a esa pregunta, era una situación muy particular. El presidente Chávez tenía una ola de inmensa aceptación cuando vino el caso de la posibilidad de evitar que siguiera en la prisión, y eso naturalmente le dio también una proyección inmensa. El segundo gobierno de Caldera se caracterizó por romper la línea original del COPEI de la primera etapa. Sin embargo, el presidente Chávez yo creo que reconoce en el fondo que el gesto de Caldera fue muy humanitario. Ojalá que en esta Navidad él también reconozca que así como a él se le dio libertad de la cárcel y se le incorporó a la vida política, también a los presos políticos se les dé ese trato humanitario y se les permita disfrutar sus Navidades, su Año Nuevo con su familia, porque es un reconocimiento, un sentido de un presidente que piensa en que la política es una forma de combate, pero no de declararlo enemigo para acabarlo a muerte, porque la política es simplemente un ejercicio alternativo de poder. Claro, el presidente Chávez se benefició mucho del discurso del presidente Caldera en el Congreso con aquella famosa frase después del golpe de Estado, y naturalmente lo que pasa es que los que votaron por Chávez creyeron que iban a un gobierno absolutamente democrático, plural, respetuoso, y se han encontrado con una sorpresa. Precisamente hoy en alguna página internet ya aparece el mensaje que dejó el doctor Caldera, y habrá que ver lo que él piensa de la democracia, de la alternabilidad y del respeto de los derechos humanos.
Es decir, entonces, que existía en el caso del gobierno del expresidente Caldera congruencia en el discurso a nivel interno, ese discurso a nivel del territorio venezolano y el discurso que existía con las naciones vecinas, con el país, con el exterior. Hubo una absoluta armonía entre la política interna y la política internacional. Con Caldera era impensable cualquier conflicto y guerra, pero fue enérgico cuando le tocó serlo frente a Colombia, en el caso del Caldas y en otras ocasiones en que hubo situaciones muy conflictivas. Apoyó las tesis nacionalistas, pero lo que te decía, extendió mucho el sentido de la integración latinoamericana, la buena relación con los estados de América Latina, fue el que abrió la relación con China y con Rusia, a pesar de ser social cristiano, no se declaraba socialista, y deja un legado inmenso. Habrá que estudiar todo lo que es la política internacional y enseñar a los jóvenes ese criterio. Armonía absoluta, Berioska. Bien, muchísimas gracias, Julio César Pineda, por ampliarnos esta información, y vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más de Noticias Globovisión.